En tutoriales pasados me di a la tarea de darte herramientas matemáticas para que la química, que es una ciencia cuantitativa que tiene que ver con cantidades, no sea un problema para ti, deje de ser un problema. Ahora, como es la ciencia de las sustancias, volvamos a hablar de ellas. Gracias, Rick. Ya con tanto número me tenías insolado. No exageres. Bueno, más bien, a lo que vinimos. Para mí es un gusto saludarte nuevamente. Si ya nos has visto, sabes que soy Rick de Ikigai Mentorías y que estoy acá para ayudarte a entender la química de una forma más simple. Si no nos has visto, te invito a que veas este tutorial o cualquiera de los que tenemos en el canal para que de esa manera logres entender más, logres entender mejor y te des cuenta que todo es más sencillo de lo que parece. Así que bueno, a lo que vinimos. Hablar de la forma en la que se nos presentan las sustancias en nuestra vida cotidiana. La forma en la que se presentan las sustancias es lo que se conoce con un nombre más formal como estados de la materia. Y es probable que te hayan hablado de sólidos, líquidos, gases, incluso plasma. No quiere decir que sean los únicos estados de la materia, solamente que son aquellos que percibimos más fácilmente. Vamos a hablar con detalle de los primeros tres para que veas que no es nada complejo. Cuando hablamos de los gases, podemos pensar, por ejemplo, en el aire que respiramos. Puedes ver este caso en el que se están mezclando diferentes gases. ¿Qué caracteriza a un gas? Lo caracteriza el hecho de que no tiene una forma definida y que es compresible. ¿Qué quiere decir compresible? Quiere decir que al ejercer presión sobre un gas se puede comprimir, puede disminuir su volumen. El ejemplo más sencillo lo puedes encontrar cuando manipulas una jeringa. Fíjate, acá yo tengo el émbolo y la jeringa está llena de aire y lo que hago es tapar la punta de la jeringa. Cuando ejerzo presión, el volumen disminuye. La cantidad de gas es la misma, solamente que al aumentar la presión disminuye el volumen. De esa manera yo puedo estar seguro que los gases son compresibles. Los líquidos, en términos generales, no son fácilmente compresibles. Podemos ejercer presión sobre ellos, pero no por eso cambian su volumen. Y no tienen una forma definida. Se pueden adaptar a la forma de cualquier recipiente que los contenga. Un ejemplo gráfico de un líquido lo puedes encontrar a continuación. Y los sólidos, como por ejemplo la madera, el acero, las piedras, son sustancias que no son fácilmente compresibles y tienen una forma definida. No son fácilmente compresibles y para ello quiero que te imagines, por ejemplo, un rubí, un diamante o una esmeralda que tenemos en la imagen. Sabemos que son tan duros que por más presión que ejerzamos no van a disminuir su volumen. Y otros sólidos más cotidianos, como por ejemplo el plástico, al ejercer presión es más probable que se deforme antes de que se deje comprimir. O el vidrio, cuando ejercemos presión, es mucho más probable que se rompa a que se deje comprimir. Así que a manera de resumen, tendríamos la siguiente tabla. Los sólidos no son compresibles y tienen forma definida. Los líquidos no son compresibles y no tienen forma definida. Y los gases no tienen forma definida, pero son compresibles. Fíjate de alguna manera que el líquido podría considerarse como un estado de la materia con propiedades intermedias entre los sólidos y los gases. ¿Cuál es la propiedad responsable de esos comportamientos? Sencillamente la cercanía entre las partículas. En un gas, las partículas se encuentran tan alejadas que se puede adaptar a la forma de cualquier recipiente y al ejercer presión las partículas se pueden acercar, por lo cual puede cambiar su volumen, puede disminuir. En el caso de un líquido, tienes las partículas un poco separadas, lo cual le da fluidez, le da la posibilidad de adaptarse a la forma de recipientes. Pero la separación no es lo suficiente como para que al ejercer presión puedas notar una disminución apreciable de volumen. Y en un sólido, las partículas se encuentran muy cerca y hace que no se puedan comprimir porque no se pueden acercar más y además que ya adquieran una forma definida. Así que la propiedad responsable de los comportamientos que observamos en sólidos, líquidos y gases es la cercanía que hay entre las partículas que lo componen a nivel microscópico. Y en este punto me gustaría que empieces a relacionar conceptos. Si la cercanía entre las partículas a nivel microscópico es lo que determina el estado de la materia en el que se presenta una sustancia, es importante o fundamental tener presente la temperatura. Piénsalo de esta manera. La temperatura está asociada a energía cinética, a movimiento, a rapidez, a velocidad. Entonces, entre mayor sea la temperatura de una sustancia, mayor es el movimiento de sus partículas a nivel microscópico y entre más se muevan, más distanciadas van a estar. Aumentar la temperatura lo que hace es aumentar el movimiento y aumentar la separación entre partículas. Disminuir la temperatura lo que hace es favorecer
el acercamiento entre las partículas al disminuir el movimiento. Entonces, cambios en temperatura nos pueden llevar a cambios entre estados de la materia. Y es lo que te quiero mostrar con un poco más de detalle a continuación. Quiero que observes con atención el siguiente caso. Observa cómo el hielo se transformó en agua líquida, es decir, hubo un cambio, una transición entre sólido y líquido. Eso es lo que coloquialmente conocemos como derretirse, pero en ciencias llamamos fundirse. Es un proceso de fusión, el cambio de sólido a líquido. Y la temperatura a la cual ocurre esa transición se conoce como temperatura de fusión. Así que, por ejemplo, cuando te dicen que la temperatura de fusión del agua es de 0 grados Celsius, quiere decir que a esa temperatura se da la transformación de agua sólida a agua líquida. Por debajo será sólida, conocida como hielo, por encima será agua líquida. Tenemos ahora el caso contrario. Observa con atención lo que ocurre. Allí es claro cómo el agua líquida se transformó en hielo, cómo un líquido pasó a ser sólido. Y ese proceso se conoce como solidificación. No lo llames congelarse, porque congelarse se refiere exclusivamente al agua. Más en general, cualquier sustancia que pase de líquido a sólido se solidifica. Es un término muchísimo más general. Observa ahora este caso que también contemplamos en nuestra cotidianidad. Allí lo que observamos es que hay un líquido pasando a una fase gaseosa, desprendiendo un vapor. Esto es lo que llamamos evaporación o también se conoce como vaporización. La temperatura a la cual se da la transformación de líquido en gas se conoce como temperatura de ebullición. Acá algo importante, cuando un líquido está pasando a fase gaseosa se dice que está hirviendo, no se dice temperatura de hervido, temperatura de ebullición. Eso no se dice ebullir, se dice hervir. Hervir es el proceso y la temperatura a la cual ocurre el proceso se conoce como temperatura de ebullición. Para que lo absorbas de manera sencilla, cuando te dicen que la temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius, quiere decir que a esa temperatura se da la transición entre las dos fases. Por debajo de 100 grados Celsius la vamos a tener como agua líquida, por encima de 100 grados Celsius la vamos a tener como vapor de agua, como agua gaseosa. Hablemos ahora del proceso opuesto, cuando un gas se transforma en líquido. Ese proceso se conoce como condensación y lo hemos visto en nuestra vida cotidiana. Si no, observa brevemente este fragmento y te darás cuenta que así es. Esa transición, ese paso de gas a líquido, además de conocerse como condensación, también se conoce como licuefacción. Incluso en algunos casos como licuación, también lo he escuchado así. De pronto has oído el término gas licuado. Es un gas que mediante ciertos procesos físico-químicos se transforma a líquido para que pueda ser transportado fácilmente. El fenómeno que quiero mostrarte a continuación no es muy común en nuestra vida cotidiana. Es un fenómeno que se conoce como sublimación y es el paso de sólido a gas sin pasar por líquido. Tienes este fragmento para que puedas ver cómo luce este fenómeno. Si observaste con cuidado, hay un sólido que está transformándose en gas y no se observa líquido. Fíjate que en ningún momento ves alrededor del sólido líquido. Ese es un proceso de sublimación. La sustancia que tienes ahí es conocida como hielo seco o dióxido de carbono sólido y es una sustancia que a nuestras condiciones ambientales pasa de sólida a gas sin dejar rastro de líquido. Y por supuesto que el fenómeno inverso también existe y se conoce como sublimación inversa o sublimación invertida. Y en el siguiente fragmento gráfico lo puedes observar. Te invito a que mires con mucho cuidado lo que va a pasar, porque no es tan fácil de deducir. Si observaste con cuidado, fue posible ver cómo se estaba calentando una sustancia de color morado intenso y en la parte superior del recipiente, en donde no había nada, empezaron a formarse cristales. Lo que ocurre es que la sustancia que está abajo, la cual se conoce como yodo, se calienta y se sublima, pasa de sólido a gas. Y en la parte superior, la cual está muy fría, ese gas se deposita en forma sólida. Y eso es un ejemplo de sublimación invertida, pues el gas pasó a sólido sin haber estado en ningún momento como líquido. Fíjate que en la parte superior del fragmento gráfico no observas líquido en la parte superior.
Como siempre lo hacemos acá en Ikigai Mentorías, aunque hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por explicarlo de manera clara y sencilla, te lo resumimos en una forma muy entendible. Esto que ves acá, sencillamente lo que quiere hacer ver es cómo se relacionan los procesos de cambio de estado que te he mencionado. Así que, por ejemplo, si quieres ir de un sólido a un líquido, el sentido de la flecha te indica que debes pasar por un proceso de fusión. O al contrario, si quieres ir de un líquido a un sólido, debe ser un proceso de solidificación. También puedes utilizar este diagrama en otro sentido. Si no recuerdas en qué consiste la sublimación inversa, sencillamente identifícala y mira qué parte del estado gaseoso y llega hasta el estado sólido. Quiere decir que la sublimación inversa es el cambio de gas a sólido sin haber pasado por el estado líquido. Es importante que tengas presentes algunos sinónimos, el de solidificación, vaporización o condensación, que los he mencionado anteriormente, pero dependiendo del libro de texto o de tu profesor, pueden utilizar un término u otro, así que es importante que estés familiarizada con los posibles términos que hacen referencia a los cambios de estado. Y como es nuestra costumbre en esta serie de tutoriales del canal, después de la teoría y el resumen, hacemos ejercicios prácticos para que entiendas de la mejor manera posible. Acá tenemos unos ejercicios que serán resueltos justo en este momento. En primer lugar, quiere que identifiquemos el estado de la materia. Indica el estado de la materia de diferentes sustancias de nuestra vida cotidiana según cada caso. El cubo de hielo es un ejemplo de sólido. El vapor que sale de una olla hirviendo es gas. El alcohol etílico que se encuentra en el alcohol antiséptico que se utiliza para desinfectar es un ejemplo de líquido. El aire dentro de una llanta inflada pues hace parte del aire que respiramos y como lo dije hace tan solo unos minutos es un ejemplo de un gas. Y una moneda, por el hecho de tener una forma definida y no ser compresible, clasifica como un sol. Ahora, el reto es identificar correctamente el cambio de estado que ocurre en cada situación. Hay un charco que desaparece lentamente en un día soleado. No es que desaparezca, es la forma coloquial como nos referimos a ello que ocurre. En términos un poco más científicos, diríamos, el agua líquida pasa a fase gaseosa. El líquido lo podemos observar, el gas no, pero no hay desaparición, lo que hay es una transformación, un cambio de estado. Si empezamos en líquido y terminamos en gas, es porque fue un ejemplo de evaporación o vaporización. El vapor de agua forma gotas en la tapa fría de una olla. Vapor, que es un gas, se está pasando a gotitas, que es estado líquido. De gas a líquido hablamos de licuefacción o también condensación. En el caso de una vela encendida en la que se derrite la cera, si la vela es sólida y se está derritiendo, estamos viendo cera líquida, pues desde sólido a líquido hablamos de un proceso de fusión. El gas dentro de un encendedor que pasa a líquido al aumentar la presión. Esto se refiere a cómo almacenan el gas en los encendedores. El gas inflamable está en estado gaseoso y mediante un proceso industrial hacen que se almacene de forma líquida. Lo que estaba como gas terminó como líquido. Es decir, que allí hablamos de un proceso también de condensación o licuefacción, cualquiera de los dos. Y finalmente, la escarcha que se forma en neveras antiguas. Si has tenido la oportunidad de observar neveras antiguas, verás que tú puedes introducir el agua líquida para formar hielo, pero en la parte superior también obtienes hielo. Así que lo que ocurre en ese caso es un proceso de sublimación invertida. Si este caso particular no te es claro, te lo explico más detenidamente. El agua líquida que introduces en la nevera se evapora un poco y ese vapor en la parte superior se transforma en un sólido. Es un ejemplo de sublimación inversa, solamente que no lo vemos ocurrir con nuestros ojos. Lo que vemos es el resultado final y de hecho el vapor de agua tampoco lo vemos. Lo que vemos es agua líquida. No vemos que un poco de ese líquido pasó a fase gaseosa y que ese gas se transformó en sólido. Una forma en la que lo puedes dimensionar es que el agua líquida no tiene manera de llegar hasta la parte superior de la nevera. Tuvo que haber pasado por una fase gaseosa para lograrlo. Y si en algún momento estuvo gaseosa, pero lo que observas al final es sólido, es porque el proceso es de sublimación invertida. El gas pasó a sólido. Vamos con otro set de ejercicios. Ahora, nos pide justificar si ciertas frases son verdaderas o falsas. Dice, los gases tienen un volumen definido. Eso es falso. Su volumen es variable. ¿Por qué? Por el hecho de que se pueden comprimir, como te mostré, por ejemplo, con la jeringa. A continuación tenemos, en los sólidos, las partículas están muy juntas y ordenadas. Eso es verdadero. Tuvimos una imagen de referencia que mostró que así es y el hecho de que las partículas estén tan juntas es lo que hace que no sean compresibles. El hecho de que estén tan ordenadas es lo que produce
que tengan una forma definida. Y luego tenemos que los líquidos se adaptan a la forma del recipiente y ocupan todo su volumen. Esta es falsa. La primera parte es cierta, se adaptan a la forma porque tienen fluidez, las partículas tienen un poco de separación, pero no ocupan todo su volumen porque tienen un volumen fijo, no se dejan comprimir ni se expanden solamente por el hecho de ponerse en un recipiente. Ahora, tenemos otro ejercicio que nos pide identificar el estado físico de una sustancia cuando nos dan su punto de fusión y su punto de ebullición a diferentes temperaturas. Quiero que prestes mucha atención cómo hacer este tipo de ejercicios. Miren, te dicen que el punto de fusión es menos 114 grados. Quiere decir que en una recta menos 114 va a marcar la diferencia entre que la sustancia sea sólida o que la sustancia sea líquida. Ahora, te hablan de otro punto que es 78 grados Celsius. A 78 es el punto de ebullición, es la temperatura a la cual se da la transición de líquido a gas. Quiere decir que antes de los 78 grados, el alcohol etílico, que es la sustancia de la que nos están hablando, va a estar como líquido y por encima de esa temperatura va a estar como un gas. Ahora, lo que debemos hacer es ubicar cada uno de los puntos que nos dan. Por ejemplo, menos 200 grados lo podríamos ubicar quizás acá, en la región en la cual la sustancia es sólida. 0 grados Celsius lo podríamos ubicar tal vez acá, en la región en la cual esa sustancia es líquida. 30 grados Celsius podríamos ubicarlo tal vez acá, en la región en la cual sigue siendo un líquido. Y finalmente, 90 grados Celsius podríamos ubicar acá, que es la región en la cual esa sustancia, el alcohol etílico, ya ha pasado su punto de ebullición, es decir, que se encuentra como un gas. En este punto, como bien sabes, si ya has visto alguno de nuestros tutoriales, lo que hacemos es ofrecerte ejercicios para que tomes una captura de pantalla, los intentes resolver por tu cuenta y puedas comparar con la respuesta que también te ofrecemos. Así que los ejercicios que puedes intentar por tu cuenta son estos en un primer set de ejercicios y aquí tienes la respuesta de esos ejercicios. Vamos con un segundo set de ejercicios. Allí lo tienes, recuerda tomar un screenshot e intentarlo para que el ejercicio pedagógico te fortalezca en el entendimiento de este tema. Y acá tienes las respuestas. Finalmente, y no menos importante, un ejercicio final, el cual puedes comparar con la respuesta. En este punto quiero que contemples algo importante, y es que el hecho de que una sustancia esté como sólido, líquido o gas depende de qué tan cerca estén sus partículas a nivel microscópico, y esa cercanía puede depender de la temperatura, pero también de la presión. Cuando aumentas la presión sobre una sustancia, estás forzando a las partículas a que se acerquen, y por ello la presión puede llegar a inducir cambios de estado. Entonces, como la temperatura y la presión son dos variables claves para definir el estado de una sustancia, esas dos variables se suelen relacionar en un gráfico que se llama diagramas de fase. Y es lo que te quiero mostrar en el próximo tutorial. Los diagramas de fase de diferentes sustancias para que empieces a ver también algo que es importante en ciencias y es la correcta interpretación de gráficos. No te preocupes, es sencillo, ya lo vas a ver. Naturalmente que si te ha gustado este video, esta explicación, nos puedes dejar un like, un comentario y puedes compartirlo en caso de que sospeches que a alguien le es útil este contenido. Si nuestros videos te están resultando de utilidad, no dudes en suscribirte. Y por supuesto que te esperamos en nuestro próximo video. Para nosotros ha sido un gusto poder desarrollar este material pedagógico, esperando que te sea muy útil en todo tu proceso educativo. Así que en la próxima nos vemos.